Hola gente, seguimos con las reviews semanales del manga de Tokyo Revengers y nos habíamos quedado en la última escena donde Takemichi parece haber descubierto algo. Puede ver el futuro instantáneo. Vio la patada de Mikey pero no llegó a evitarla. Seguimos con el capítulo de hoy anunciando el contraataque, donde esa escena se completa. Mikey conecta la patada, arroja a Takemichi y se da cuenta de eso. La patada fue como en su visión, lo que lo ayudó a prepararse y amortiguar el golpe. Esto se traduce en que no llegó a impactarlo por completo y con esta confianza renovada provoca a Mikey diciéndole si esta es la mejor patada que tiene. Mikey no toma bien esta provocación, le dice que realmente va a morir mientras se acerca. Ahí es cuando Takemichi ve la visión de la patada. Una vez visto esto puede bloquearla y la cara de Mikey es de pura confusión. Con esta prueba Takemichi se da cuenta. Efectivamente puede ver el futuro que está a solo un instante de distancia. Las visiones están evolucionando y es hora del contraataque. Arroja un golpe que Mikey esquiva y este arroja una patada que esquiva solo por un poco. Una segunda patada llega hacia atrás pero Takemichi, ayudado por las visiones, logra esquivarlo. Esto no solo es inexplicable para Mikey, sino también para Mitsuya, que se levanta y llama a Hakai para que vea el espectáculo. Alguien resistiendo las patadas de Mikey. Incluso se preguntan si esto es un sueño por lo irreal que se ve. Una nueva patada es esquivada y Hakai ya no puede creerlo. Pero no solamente él, Sansu se suma al desconcierto, aterrado por lo que está viendo, pero el espectáculo comienza a llenarse de espectadores. Chifuyu, Peian, los Kawata, Inupi e incluso Hakai ve a Takemichi esquivar todo esto con confianza. Mikey trata de racionalizar esto. Takemichi no es especialmente ágil, ¿cómo lo está esquivando? Y ante un nuevo arrebato encuentra la clave. Se mueve justo antes de que inicie el ataque y se termina preguntándoselo directamente. ¿Puedes saber hacia dónde van mis patadas? ¿Estás viendo el futuro? A pesar de esto, Takemichi se da cuenta de lo hábil que es Mikey, no solo porque notó eso luego de algunos intercambios, a pesar de ver el futuro, debe esforzarse para evitarlo. Si bien lo estremece pensar qué pasaría si llegara a golpearlo, ya no tiene miedo. Cuando termina una patada y viene la siguiente, ese es el instante en el que tiene una oportunidad. La apertura está ahí y Takemichi la aprovecha. El golpe retumba en el rostro del invencible Mikey de una vez por todas. Como resultado del golpe hace que Mikey caiga al piso desplomado, un golpe crítico, y el héroe llorón ha logrado hacer caer al Capitán Invencible. Así cierra este capítulo y por Dios, desde Luffy pegándole al Tenryubito que no ve un puñetazo tan satisfactorio. Y eso que no odio a Mikey, pero hermano, alguien tenía que acomodarle las ideas a este tipo. Y por fin vemos a Takemichi sacarle los impulsos oscuros a los golpes. Ahora, hay que aceptar que captó rapidísimo lo que estaba haciendo Takemichi, eso de ver el futuro al instante. Se dio cuenta al ver que se movía antes de que él ejecutara la patada. Imagino que esto tiene que ver con la habilidad de Mikey para el combate y su experiencia. Pero si bien en la superficie parece ser una batalla más, si rasgamos un poquito más, veremos que ya habíamos visto cómo esta escena tenía un increíble aroma a Black Dragons. En el capítulo anterior justamente lo mencionamos. Creo que es porque lo leemos semanalmente, pero ver a Takemichi decir el capítulo pasado que dejó todos sus miedos atrás es un paralelo a la frase de la soledad, porque después de eso viene el golpe para cambiarlo todo. Esta fórmula es la de los momentos épicos, un momento de resolución, recuerdos y derrochar todo, y sigue con una verificación física, un golpe en el rostro de la adversidad, de un lado Taiyu, del otro Mikey. Ojalá esto se mantenga porque quiero ver a Mikey como nunca lo vimos, desesperado, sin ideas, desorientado, y así podrá finalmente ver el cielo de los derrotados, ya que por más que parezca un clímax de la obra, no olvidemos la costumbre de Wakui de romper las grandes batallas. Kisaki y su arma entre Izana y Mikey y Taiyu justamente, y la muerte de Baji entre Kazutora y el mismo Mikey, entre muchas otras. Y acá aún nos queda ese tema del segundo viajero del tiempo, que no es poca cosa.
Además, muy interesante cómo Takemichi aprende. Lo vimos usar una patada a lo Mikey para desarmar a Kisaki y en este caso está defendiéndose muy a lo Hanma o Izana. Son pequeños detalles pero vale la pena nombrarlos. Y hablando de espejos, Takemichi diciendo esta es la mejor patada que tienes es la misma expresión del inicio que le dice a Kiyomasa, cuando le habla que nunca se rendirá. Y por Dios, entre este capítulo y el anterior hay dos panelazos que creo que tenemos que mencionar. El de los recuerdos lo vimos en la review anterior y ahora el de Takemichi esquivando a Mikey y todos observando sorprendidos porque no pueden creerlo. Amigos y enemigos no dan crédito a sus ojos. Un espectáculo digno de verse, el invencible Mikey siendo superado. Me hubiera gustado un pixel de Taiyu que fue esto para lo que vino, pero espero que se vea en el capítulo siguiente con algún comentario sarcástico de su parte. Y además tengamos en cuenta esto, hasta ahora todos los que golpearon a Mikey se debía a que Mikey se estaba castigando a sí mismo al permitir que lo golpearan o porque en realidad no estaba tratando de luchar contra ellos. Pensemos en el inicio a Peiyan, que él mismo le dice que le pegue hasta que quede satisfecho. Con Taiyu pasa lo mismo, recibe ese golpe donde él dice que es castigado. Y con Izana en un inicio simplemente quiere salvarlo, no devuelve ningún golpe. Pero Takemichi consiguió este golpe mientras Mikey luchaba de verdad y nadie más pudo hacer esto. Y creo que obviamente no va a faltar gente que clame a los cielos, esto es un guionazo. Los tuvo en el capítulo anterior y en la publicación de los leaks de este capítulo también aparecieron. Y siendo honestos, yo tuve mis problemas con las visiones en un principio. Esto que les voy a mostrar, por ejemplo, es luego de la review del capítulo 243, un video sobre teorías de cómo se podría derrotar o cómo se podrían dar los enfrentamientos entre Touma segunda generación y la Kantomanji. Las teorías de cómo harán para vencer a Mikey. Y es que para ganarle a una fuerza sobrenatural como la de Mikey, quizás recurra a un elemento sobrenatural. En mi review del capítulo anterior mencioné que tenía miedo de que Takemichi use sus visiones para predecir los movimientos de Mikey. Esta teoría proviene desde que Takemichi ha empezado a tener estas visiones, es decir, desde Bonten. El espacio de tiempo desde que ve lo que sucederá hasta que realmente sucede se ha acortado. La salsa de tomate en el ascensor, la muerte de Senju y finalmente la muerte de Sout, que lo ve segundos antes de que suceda. Puede que Takemichi se encargue de ganarle o que guíe a sus compañeros para que derroten a Mikey, porque Mikey debe ser derrotado sí o sí. Y debe probar la sensación de no ser invencible. Y honestamente siempre tuve problemas con las visiones, también siempre lo dije, eran para reemplazar la función de Naoto. Vimos algo en la visión de Kisaki sobre su futuro, algo muy extraño, y con esto dicho, sí tengo que aceptar que las visiones, desde su aparición, tuvieron una evolución que desemboca en este momento. Desde la muerte de Senju, la salsa de tomate en la casa de Draken, ahí supongamos que pasamos entre visión y hecho media hora. Lo que sucede en el parque de diversiones también con Senju pasa muy rápido, lo de Sout es prácticamente instantáneo de un momento al otro y los tiempos vemos que se van acortando con cada nueva visión. El descarrilamiento que también lograron detener y esquivar la puñalada de Sansu que fue una muestra de lo que estamos viendo. Todo esto fue cuidadosamente construido, eso no lo puedo negar, al menos en este arco. Ahora, es algo que creo que podría haberse hecho sin lo sobrenatural, es decir, el enfrentamiento entre Mikey y Takemichi. Y no, yo creo que no, porque Wakui dotó tanto a Mikey de este poder que realmente lo hizo invencible. Y si hubo millones de quejas cuando Takemichi golpeó una vez a Kakucho al inicio de este arco en el rostro, imaginen lo que hubiera sido si Takemichi le ganaba a Mikey simplemente por el poder de la amistad. Iba a ser una masacre. Por lo que dentro de las reglas de la misma obra y con todos los pero que puedo poner, ¿valió la pena esperar 367 capítulos para ver a Mikey recibir un buen golpe? Y sí, valió cada maldito segundo. Porque esto se une con otro tema de este arco, hacer impotente al poderoso, dejar sin poder al invencible. Porque sin poder, Mikey está solo. Y dentro de la narrativa de Tokyo Revengers, algo que se representa durante toda la obra, una regla es no dejar a nadie solo con el peso de sus errores. Una carga solitaria lleva a la propia destrucción. Pasó con Baji y está pasando incluso con Mikey. Y si hacemos otra comparación, Mikey está sufriendo lo mismo que Kisaki en el combate. Se abruman de no ver el miedo en el otro, de que por primera vez alguien les hace verdadero frente y que no tenga arrebatos de morir por ellos. No les importa eso.
Mikey lo sabía, pero ahora enfrentarse a esa determinación le hace ver muy pequeño. Está viendo todo lo que a él le hace falta. Y todo esto empieza con un buen golpe. Díganme qué les pareció el capítulo y muchas gracias por mirar.